Irma Grace, una señorita de 22 años, era temida por más de 20,000 mujeres. La llamaron el ángel de la muerte. Irma Ilse Ida Grace nació en la localidad alemana de Gritchen el 7 de octubre de 1923. Desafortunadamente, su papá se había hecho disidente del partido nazi porque había quedado viudo después de que su esposa se había privado de la vida en el año de 1936. Esto motivó a la pequeña a dejar sus estudios. Tenía tan solo 15 años y el único interés que mostraba era el estar en la liga de muchachas alemanas, lo cual su padre no estaba nada de acuerdo. La joven anduvo de aquí para allá y trabajó en una lechería, en una granja y en un hospital. Intentó sin éxito graduarse como enfermera. Fue tras su paso como limpiadora en una clínica de Alemania, donde un doctor llamado Karl Hebert, acusado de realizar experimentos quirúrgicos a prisioneros en campos de concentración, vio en ella algo especial. Irma Grace, una rubia de ojos claros y de dulzura aparente, tenía un rostro donde escondía una personalidad sombría y tétrica, decían algunos, que hacía estremecer a todo aquel que se acercara a ella. Muchos pensaban o decían que parecía una actriz de cine. Dicen que se pasaba horas y horas delante del espejo y hacía lo posible por estrenar constantemente ropa nueva que mandaba a tejer y coser con su modista. Dicen que tenía los armarios llenos de vestidos procedentes de las casas más importantes de París, Viena, Praga, Ámsterdam, entre otros. Tal era la tensión que ella generaba alrededor que incluso los propios presos la veían pasar en una bicicleta y decían que ella se admiraba de ver la situación que estaba pasando dentro de los campos de concentración. Una parte de su personalidad está descrita en el libro de los hornos de Hitler, de Olga Lengyel, donde dice que, a pesar de haber quedado embarazada, ordenó a otra confinada, una antigua doctora húngara llamada Gisela Bird, que le practicase un aborto. Esta temía tanto a Grace que le ayudó y aunque le prometió pagarle un abrigo a cambio de su silencio, la prenda jamás llegó a las manos de esta doctora húngara. Con tan solo 18 años, en marzo de 1942, finalmente Irma Grace logró entrar como voluntaria en el campo de concentración y ahí empezaría su entrenamiento. Cuando por fin vistió el uniforme de la SS, eso fue un rompimiento significativo con su padre, porque estaba furioso de la decisión que había tomado. Pero dicen algunos que ella estaba feliz de su nuevo cargo. Ravensbrück, con capacidad para 20,000 prisioneras, se había convertido en su nuevo hogar y fue ahí donde, aparte de ocuparse de la administración del centro, se familiarizó con las duras labores que practicaban en el recinto. En aquel lugar se formaba todo personal femenino, cercano a 3,500 mujeres, que después pasaban a supervisar otros campos. De ahí salieron guardias tan sádicas como Alcel Koch, Heidelmann Neumann, Dorothea Binz o María Mandel. En marzo de 1943, Irma Grace fue trasladada a Auschwitz, asignada, donde en su primer momento realizó labores de control de provisiones, manejo de correo y posteriormente el comando de unidad de carreteras. Aún no había cumplido 20 años y su carrera seguía en ascenso. En otoño de ese mismo año, Grace se convirtió en supervisora y posteriormente era la segunda mujer de más alto rango en el campamento después de María Mandel. Se dice
que estaba a cargo supuestamente de 30,000 reclusas de origen judío, en su mayoría polacas y húngaras. Las nuevas responsabilidades de la joven nazi incluían el control directo de las presas, así como la selección de las condenadas a la cámara de gas. En el juicio que le hicieron a Irma, siempre negó este hecho, señalando que tuvo noticias de dichas ejecuciones en masa por boca de las propias reas. Los prisioneros tenían que formar de a 5. Era mi deber que se hiciera así. Entonces venía el doctor y hacía la selección, declaró durante el juicio que se le hizo antes de ser condenada. Pero los múltiples testimonios de las supervivientes se acumulaban para describir con todo lujo de detalle todo lo que hacía esta mujer denominada el ángel de Auschwitz o el ángel de la muerte o la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron varios calificativos, tanto que le hicieron a esta mujer por toda la mala fama que tuvo en el campo de concentración. Algunos testimonios dicen que ella se paseaba por los pabellones con su uniforme impecable, su pelo rubio milimétricamente colocado, unas pesadas y relucientes botas altas, un látigo y una pistola. Durante su recorrido la acompañaban sus perros, siempre hambrientos y furiosos, que Irma utilizaba a su gusto. Una de sus diversiones era lanzar estas fieras contra las reclusas para que fueran devoradas. Otra de las formas que utilizó esta mujer era consistir en asesinar, pegándoles un tiro a sangre fría. También utilizaba un látigo trenzado para destrozar los pechos de las mujeres, preferiblemente judías y con buena figura, hasta causar la muerte. Un testimonio dice que ella golpeó a una mujer en la cara con los puños, y cuando esta pobre mujer cayó al suelo se sentó sobre ella y su cara se volvió azul y murió. Actualmente no se conoce con exactitud el número concreto de asesinatos que la bestia, bella, hermosa mujer, decían, podría haber infligido en el galpón C del campo de concentración, pero las investigaciones apuntan a un promedio diario de 30 crímenes. La capacidad del pabellón era de 30,000 reclusas. Afortunadamente esto no duró para siempre, y durante la madrugada de la rendición del 14 al 15 de abril de 1945, el comandante Joseph Kramer negoció la entrega con los británicos del campo de concentración. Mientras tanto, y con el recinto en Bergen-Belsen aún en manos alemanas, el personal de vigilancia disparó contra varios prisioneros que intentaron escapar. A primera hora de la mañana, los aliados llegaron y se encontraron con un personal teutón en hilera, pulcramente uniformado, impecable, y entre ellos estaba Irma Grace, dicen algunos, con una mirada arrogante. Cuando fueron supervisando poco a poco este campo de concentración, veían las enfermedades que se habían dado dentro de este lugar, y los barracones repletos de cadáveres sembraban el horror de un ejército británico que no podía hacer otra cosa más que amontonar todos esos cuerpos humanos en gigantescas fosas construidas al efecto. Aunque la mayor parte del personal del campamento se había escapado el día anterior, 80 de los miembros del personal se mantuvieron en sus puestos con el fin de ayudar a los británicos. Los alemanes acataron sus órdenes sin pestañear. El 17 de abril por la mañana, Irma Grace fue fotografiada aún en las instalaciones de Belsen junto a Kramer. Su aspecto, aunque bastante desmejorado se ve en la imagen, aún irradiaba una cierta altivez. Fueron acusados de cometer crímenes de guerra y tenían varios cargos de asesinato y malos tratos a los prisioneros de los campos de concentración de Bergen-Belsen y Auschwitz. Después del arresto se procedió al registro de su vivienda. Allí se encontró el horror a modo de trofeos: pantallas de varias lámparas hechas de piel humana. Ella misma se había encargado de despellejar y asesinar con sus propias manos a 3 presos judíos.
Las respuestas a cada pregunta que le hacían a esta mujer era de no, no sé, nunca vi nada de eso. Aún siendo condenada, Irma Grace negó todos los cargos de asesinato que se le imputaban a pesar de los testimonios de los sobrevivientes. Ella jamás renegó de la ideología nazi e incluso llegó a entonar los cantos marciales de la SS en víspera de su ejecución. El viernes 13 de diciembre de 1945 a las 9:34 de la mañana, la señorita se dirigió a la sala de ejecuciones en compañía de su verdugo, el británico Albert. Al entrar contempló Irma durante unos instantes a los funcionarios que ahí se encontraban y después subió los escalones hasta la trampilla tan diligente como pudo. Sus últimas palabras fueron: rápido. Solo tenía 22 años. Si el video te gustó, compártelo.